Atención, el ex candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, no va a la cárcel. Su defensa y la fiscalía tienen ya un preacuerdo según el cual él acepta los cargos que le van a imputar esta mañana a cambio de que ni él, Óscar Iván Zuluaga, ni su hijo David paguen un solo día de cárcel por delitos relacionados con los ingresos de Odebrecht en la campaña del 2014. De ahí se derivaron los 3 delitos que esta mañana le va a imputar la fiscalía. Pero no va a la cárcel, entre otras cosas, porque los fiscales no creen que se vaya a fugar del país, que es una de los requisitos, o que sea el doctor Zuluaga un peligro para la sociedad o que pueda afectar la marcha del proceso judicial. Él, por su parte, aceptará cargos esta mañana porque no tiene una salida diferente, conocidas las grabaciones que le hizo su amigo, bueno, no tan amigo, Daniel García Arizabaleta, que termina entregándole a la fiscalía, para salvarse él, García Arizabaleta, la prueba a la fiscalía, los audios en donde Óscar Iván Zuluaga reconoce haber aceptado ante un sacerdote, el padre Uría, que cometió los delitos, esos que le acusa la fiscalía esta mañana. Este señor García Arizabaleta, digo, no tan amigo, porque terminó siendo el puente entre los corruptos de Odebrecht y la campaña de Zuluaga. Él, que venía de trabajar en el 2014 de Odebrecht, después de haber sido director de Invías en el gobierno de Álvaro Uribe. Esa es la estrategia hasta este momento de los abogados de Óscar Iván Zuluaga: salvarlo a él y a David de la cárcel a cambio de la aceptación de cargos. Él va a ser acusado de todas formas de 3 delitos: fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. Y el hijo, David, que fue gerente de la campaña, va a ser acusado por fraude procesal. Ya les voy a contar de esta noticia en desarrollo, una estrategia que están decidiendo desde anoche en reuniones extraoficiales con la fiscalía. A propósito de Odebrecht, les contaré de la ñoñomanía, que quedó revivida por cuenta del regreso a Sahagún, en Córdoba, del corrupto senador El Ñoño Elías, que fue recibido como un héroe por sus seguidores. Está totalmente viva y coleando su estructura política, como quedó demostrado en esa caravana que le organizó su hermano Julio. Era el regreso, después de 5 años de cárcel, del hombre que fue el puente que lideró la maquinaria, así le decían, en el Congreso a los congresistas que iban a hacer lobby en el gobierno de Juan Manuel Santos para conseguir contratos para Odebrecht. Tenía 2 condenas en la Corte Suprema, una de 6 años por cohecho y la otra de 8 años de cárcel por concierto para delinquir y lavado de activos. Recibió miles de millones de pesos, se enriqueció, pagó 5 años de cárcel y, como ustedes lo vieron en estas imágenes de televisión, regresó vestido de héroe, saludando a sus seguidores, todavía un gran cacique electoral. A propósito de política, les contaré de la controversia del fin de semana por cuenta de la propuesta del gobierno Petro, que lanzó desde Buenaventura la idea de pagarle a jóvenes por no matar. A cada uno, son miles de muchachos que están en estas bandas criminales del Pacífico, les van a dar una suma para que sea la zanahoria, de manera que se salgan de estas bandas de delincuentes, de los chotas, de los espartanos o de los jaliscos o de los chiquillos, cualquiera que sea el nombre de estas bandas. Van a recibir una renta básica, todavía no se sabe de qué tamaño, no se sabe cómo será el pago ni cuándo empezará. Tal vez para 7.000 u 8.000 muchachos, preguntan los que no han delinquido, y a nosotros cómo nos van a ayudar. Subsidios de momento para los delincuentes. Les hablaré también de otros beneficios. La Iglesia ha confirmado reuniones con los disidentes de las FARC, de Iván Mordisco, que estaban en plan de suspensión de cese al fuego desde hace 2 meses, cuando mataron a 3 niños en Putumayo. El gobierno finalmente anuncia la reanudación de una mesa de diálogos, no la única, también para la segunda Marquetalia de Iván Márquez, también para los señores del ELN. El padre Soto, que es el secretario de la Comisión de Conciliación Nacional, dijo que ha habido reuniones con Naciones Unidas, con la OEA, con Noruega, y en nombre del gobierno ha participado Danilo Rueda, aclimatando este naciente proceso de paz en Colombia. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, pide una silla en esa mesa de diálogo. Le recuerda al gobierno que estos disidentes de las FARC tienen azotada su región y que él quiere
ir a poner allí un poco los puntos sobre las íes. Les voy a contar en segundos también de la defensa que hace el presidente Petro, del ministro de Defensa Iván Velásquez, que se metió en una gran polémica, asegurando que la sargento Karina Ramírez y sus 2 hijos cometieron una imprudencia al viajar a Arauca, en donde fueron secuestrados por el ELN. La imprudencia se la achaca el ministro de Defensa a ellos, a pesar de que la sargento Ramírez, ya en libertad, estaba cumpliendo una orden de traslado del ejército colombiano. Dice el presidente que quienes critican al ministro quieren uno que bombardee niños y que deje pasar cocaína, como si ese fuera el dilema. Ya les voy a hablar de situación de orden público, de desorden público en el país, guerra del ELN con el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia y asesinatos contra agentes de movilidad en Tuluá, en el Valle del Cauca. Estamos a 3 meses de las elecciones regionales y será oficial. Rodolfo Hernández se inscribió y es candidato ya a la gobernación de Santander, a pesar de estar inhabilitado en primera instancia por un tema de corrupción. En el Centro Democrático anuncian apoyo a la candidatura del general Juvenal Díaz a la gobernación de Santander para competirle allí a Rodolfo Hernández. Bienvenidos, estamos desde Mañanas Blue, 6 de la mañana, 6 minutos. Hoy es lunes 10 de julio, hoy hace 25 años nacieron los canales privados de televisión. Hoy está cumpliendo años la gran Sofía Vergara, la actriz colombiana de mayor repercusión en el mundo del espectáculo. Operan normalmente los aeropuertos en Colombia. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. A las 10 de la mañana está citado el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga ante la Fiscalía para audiencia de imputación de cargos por el presunto ingreso de dineros de la firma Odebrecht a su campaña en el 2014. Blue Radio conoció que Óscar Iván Zuluaga aceptaría los cargos y que la Fiscalía no pedirá la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra. No solo está citado el ex candidato, también su hijo, el gerente de la campaña David Zuluaga, para que respondan por el presunto ingreso de 1.6 millones de dólares. Saúl León, abogado penalista, explicó los caminos que podría tomar el ex candidato presidencial. Si decide enfrentar un juicio oral y público con todas sus etapas, podría llegar a ser condenado a una pena de mínimo 9 años de cárcel. Ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros Jóvenes en Paz. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar. Esta propuesta del presidente Gustavo Petro generó polémica en el país. Se trata del programa Jóvenes en Paz, que se encuentra dentro de su plan de gobierno. El objetivo es apartar a los jóvenes de las bandas criminales como los chotas y los espartanos que se disputan el control de Buenaventura. Esto generó diferentes reacciones políticas. El senador Iván Cepeda. Pues es una propuesta fundamental que tiene un lugar importante en la política de paz total. El representante Juan Carlos Wills. Si es pagar para que los jóvenes accedan a la educación, para que accedan a espacios de empleabilidad donde no tengan que incurrir a cometer delitos para su subsistencia, por supuesto que esto es lo que toca trabajar en este país. El senador Ciro Alejandro Ramírez. No podemos enseñar y dejar un precedente que a los bandidos es a quien se les da los incentivos y no a los colombianos que están cumpliendo la ley y la Constitución. Por el secuestro de la sargento Karina Ramírez y la situación de orden público por la que pasa el país, desde el Centro Democrático citarán a debate de control político al ministro de Defensa Iván Velásquez. Al respecto, habla el representante Juan Espinel. Que a partir del 20 de julio inmediatamente citemos al ministro de la Defensa a debate de control político para que le dé explicaciones no solamente al Congreso de la República, a todos los colombianos. Y es que antes de la liberación, el ministro de Defensa Iván Velásquez calificó de imprudente el recorrido que hizo la suboficial. Conduciendo, desplazándose en una zona en la que en todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Ese es un acto de imprudencia. Frente a esas declaraciones del ministro de Defensa reaccionó el padre de la sargento. Escuchamos a Gerardo Ramírez. A mí que no venga con cuentos el ministro de Defensa, perdone la expresión, pero creo yo que el ministro de Defensa no sabe dónde está parado. El presidente Gustavo Petro, que guardó silencio mientras duró el secuestro de la sargento Ramírez, habló sobre su liberación, pero omitió decir que se trataba de un secuestro, sino que la suboficial y sus hijos fueron tomados por la guerrilla. Registramos con complacencia, aunque nunca debió haberse producido el hecho, la liberación de la sargento y sus hijos que habían sido tomados por el ELN
y finalmente liberados por esta agrupación armada. Con el anuncio del gobierno de reanudar las negociaciones con la disidencia de Iván Mordisco, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, le pidió al gobierno nacional que le permita tener un asiento en los diálogos. Necesitamos garantizar que no solamente tengamos un cese al fuego que beneficie a la disidencia, necesitamos que cesen las hostilidades, que paren las extorsiones, que pare el secuestro. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación de Paz y Reconciliación, celebró la decisión. Es mandar un mensaje de que, digamos, la opción es el diálogo, pero el diálogo tiene que hacerse bajo unos términos mucho más serios que lo que se había planteado. Juan Camilo Restrepo, ex negociador de paz, ve estos diálogos con bastante escepticismo. No tenemos elementos para juzgar qué tan preparado está este nuevo cese al fuego con este grupo. Es un grupo importante. Alias Andrei, segundo al mando de las disidencias de las FARC, también se pronunció. Volver nuevamente a insistir en la voluntad de diálogo porque consideramos de que esa es la única vía. Se mantiene el paro armado en la subregión de San Juan, en el departamento de Chocó. Este fin de semana, el Frente de Guerra Omar Gómez del ELN permitió 2 corredores humanitarios. El segundo de ellos se vence este lunes 10 de julio. Escuchamos al gobernador Ariel Palacios. El corredor humanitario, nosotros consideramos que eso no es suficiente, ¿cierto? Se tiene que levantar ese paro armado por parte del ELN. No es justo, ¿cierto? Que si ellos están hablando de paz, que en este momento tienen firmado un cese al fuego con el gobierno nacional, pues estén afectando a la población civil. El agente de tránsito John Heiber Hincapié se desplazaba en su motocicleta cuando fue atacado a disparo muy cerca de la plaza de mercado de Tuluá. La víctima había estado horas antes en el sepelio de la secretaria de movilidad de esa ciudad, Alejandra Guatapi, quien también fue asesinada por sicarios en una calle de Tuluá junto a su asesora jurídica Caterine Toro. El ministro del Interior Luis Fernando Velasco: no me parece prudente que el marco de lo que está pasando vamos a convertir a estas bandas criminales en quien nos entrega la verdad. La verdad nos la tienen que entregar son las autoridades. Un polémico y controversial recibimiento tuvo el excongresista del partido de la U, Bernardo Miguel El Ñoño Elías, luego de que fuera dejado en libertad condicional tras su relación con el escándalo de Odebrecht. Simpatizantes del político lo acogieron en las calles del municipio, muchos tratando de estrecharle la mano y otros intentando tomarse fotos con El Ñoño Elías. El ministro de Transporte, William Camargo, propuso restringir la movilidad de los vehículos particulares en horas pico con el fin de dar prioridad al bienestar colectivo y no al individual. Cuando destinamos la infraestructura pública en horas pico para que vehículos particulares y transporte público, motocicletas, la utilicen, estamos castigando también la operación de transporte público. Y eso en el pasado muchas ciudades ya lo han evidenciado, que puede mejorarse con restricciones en horas pico. Monseñor Luis Rueda Aparicio, arcipreste de Bogotá. Es una buena noticia para el país y un voto de confianza en la Iglesia Católica Colombiana el hecho de que el Papa Francisco haya designado a Monseñor Luis José Rueda Aparicio como nuevo cardenal. El anuncio lo hizo el Papa en el Ángelus de este domingo, en el que además convocó para el 30 de septiembre el 9º consistorio en lo que va de su papado, en donde oficializará a los 21 nuevos integrantes del llamado Colegio Cardenalicio. Así recibió la noticia Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Fui y confirmé en Vatican News y ahí me di cuenta que realmente el Papa había tenido misericordia con Colombia y que yo había sido el designado, no por mis capacidades, no porque sea yo, sino por Colombia y por la Iglesia. 6 muertos, entre ellos 3 niños, dejó un ataque con un cuchillo a una guardería en el sur de China. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, después de su fallida rebelión el 29 de junio, según informó el Kremlin. Después de anunciar su salida del Deportivo Cali y que el club lo confirmara a través de un comunicado, el hoy ex técnico azucarero Jorge Luis Pinto habló de los motivos que los llevaron a tomar esta decisión. Yo les pasé mi carta, me dolió lo que hicieron en la Junta, eso con este chico no vale la pena y eso me golpeó muchísimo en la dignidad y en todo. Me están pegando una cachetada en la cara, me siento mal.